¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches y buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Pepe Buendía. Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Bueno, semana de cambios en la Comisión Nacional de Seguridad. Salió Manuel Mondragón y Calv y entró Monte Alejandro Rubido García, un cambio importante que tiene que ver o habla de la estrategia nacional que está siguiendo el gobierno de la República en torno de la seguridad del país, la seguridad pública. Vamos a platicar de esto en el programa del día de hoy. Pepe Buendía, ¿cómo viste esta modificación en el gabinete? Bueno, yo creo que deja dos importantes pendientes y un dato contundente. Los dos pendientes, el primero ha sido pues, el retraso en la conformación y puesta en marcha de la Gendarmería Nacional, una de las principales promesas de campaña de Peña Nieto para articular los cuerpos policíacos y poder entrar de lleno a uno de los problemas básicos, número uno de las preocupaciones, el delito. Segundo pendiente que deja Mondragón, por supuesto, es el tema de la profesionalización de la policía y de los exámenes de evaluación. Como ya sucedió en años anteriores, creo que si mal no recuerdo, desde el último año de Calderón, es un tema que se viene postergando, se ha prorrogado, la última vence en octubre próximo y es un hecho que no se va a alcanzar la verificación de la policía en todos los estados del país. E incluso su relevo, Monterrubido, en su primera contacto con legisladores, lo primero que hizo fue pedirles que consideren la posibilidad de volver a postergar la fecha para tener la auditoría, digamos, de todas las policías. Ahí, como se ha repetido y lo hemos dicho en este programa muchas veces, está uno de los puntos, digamos, más complicados y más los grandes déficits que arrastra la lucha contra el crimen en este país. En la policía, en su profesionalización, en la incapacidad de los gobiernos estatales y federal para poder auditarlas y, perdón. No, iba a decirte que seguimos en la discusión todavía del mando único o no mando único, ¿no? Es un asunto que todavía está debatiéndose, porque en efecto tenemos un problema muy grave, incluso de articulación, no sé si ustedes compartan la idea, pero de articulación incluso de las acciones contra el crimen organizado o delitos de alto impacto entre la propia Policía Federal y el Ejército. Nada más hay que ver las últimas detenciones importantes de capos en las que parece que los militares desconfiaran de la policía porque no se les ha visto involucrados en el asunto. Y lo mismo ocurre entre el Ejército y la Marina. En efecto, pero creo que todavía es mayor de parte de las Fuerzas Armadas hacia la policía que entre ellos. Y no sé si todo esto pueda desembocar en el dato contundente del fin de la administración de Mondragón, que es que en el último año 2 delitos de alto impacto que preocupan a la ciudadanía muestren un crecimiento absolutamente desbordado. En el último año, según las cifras que da ahora Monterrubido, hay un crecimiento de 20% en el caso del secuestro y 10% en el caso de la extorsión. Creo que estos son 2 datos como una catedral sobre el desarrollo y sobre, digamos, el balance de la gestión de Mondragón. Ángel Verdugo, 2 temas fundamentales han estado a discusión desde el principio del sexenio. Por un lado la economía, por otro lado la seguridad. A ratos uno de los temas está bajo el reflector, a ratos otro. Pero hablando específicamente de la seguridad, ¿tú crees que se han cumplido las expectativas que se generaron en la campaña y la toma de posesión con en este tiempo de gobierno? La respuesta sería un muy claro y rotundo no. Yo creo que las expectativas que se forja o que se hace la población, los ciudadanos
y la población en general difieren mucho de los que se hace el aparato, por razones obvias. La percepción que tiene el ciudadano de a pie ante un pariente, un amigo, un compadre, un hijo, que le roban algo en el camión o que le toca ser testigo de alguna balacera en un microbús o en un chimeco, estos camiones que van para Chimalhuacán o esa parte de Texcoco, o los que tienen la mala suerte de salir del paradero de Indios Verdes y que van rumbo a Ecatepec o rumbo al estado de Hidalgo. Muy difícilmente pueden convencerlo cifras, porcentajes, sea que se desagreguen por delitos, como bien está señalando Pepe, que ya ahora las cifras incluirán extorsión, secuestros, además de lo que estábamos acostumbrados en relación con el narcotráfico y trata de personas. Entonces, hay de entrada una incompatibilidad en las visiones. No es lo mismo un secretario, sea Mondragón, sea Rubí, o el que sea, que trae una escolta, 2 camionetas adelante, 2 atrás, una avanzada de motociclistas, tipos con ametralladoras, UCIs, lo que sea, a un ciudadano de a pie que va inerme en un autobús o que saca 8 o 10 mil pesos de una liquidación de un banco. Es decir, hay incompatibilidad. Estamos hablando de 2 universos completamente diferentes. Entonces, lo que pudo haber hecho el doctor Mondragón y lo que podrá o pudiere hacer en los próximos meses o años el sustituto, difícilmente van a convencer a la población de que la situación relacionada con la inseguridad va a mejorar. Incluso acepto que pudiendo mejorar, muy difícilmente en estos 2, 3 años la población pudiera aceptar que las cosas van mejorando. Con una noticia que salga en un periódico de un secuestro o con un hallazgo de un torso en Ciudad Neza o en Chalco, automáticamente la imaginación popular domina eso. Entonces, yo creo que esto se ha dejado crecer tanto y con tanta profundidad que yo no sé si se vaya a requerir el mismo tiempo o aún más para que la población tenga una percepción diferente. Perdón, yo quiero hacer una pregunta al respecto. Sí. ¿La inseguridad en México es un problema de percepción o es la realidad? No, evidentemente cuando digo percepción estoy planteando el reflejo de los ciudadanos comunes y corrientes. Lo que pasa es que también percepción para el ciudadano es realidad, ¿eh? Así es, de acuerdo, pero para mí es real. La aclaración es válida. Cuando me refiero a percepción, me refiero a lo que el ciudadano está viendo, por eso dije un amigo, un compadre, un hermano. Pero termino con la columna del viernes que tú publicaste, muy interesante porque relatas ahí la situación, cómo la está enfrentando Xi Jinping en China. Y cuando hiciste el relato ahí de los altos cuadros del partido que han sido puestos o en prisión domiciliaria por su edad, como nunca, como jamás se había visto en China, entonces ahí dices, cuidado, ahí sí se ve una decisión clara de irse a los peces gordos, no a los charalitos de Pancho Barrio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que estamos aquí en términos de percepción, porque la percepción no solo es de la inseguridad que se vive diariamente, sino la percepción de lo que hacen los responsables. Por eso es interesante esta columna, recomendaría a quienes no la hayan leído que entren al Excelsior y busquen el ejemplar del viernes, y ahí viene muy claramente donde dices, ¿por qué no hacemos esto nosotros? Incluso tú el programa pasado preguntaste, cuando hablábamos de la corrupción, ¿cuántos presidentes municipales hay? ¿Cuántos gobernadores? Sí, el caso extremo de Granier es más una venganza. 3 gobernadores en 15 años. Así es. Entonces, y eso de 15 es un periodo corto. Sí, ¿no? Sí, es lo único que está blindado en este país. Así es. Entonces, yo creo pues que pongas al que pongas, gendarmería o no gendarmería, recursos o no, que además quizá hay oportunidad en otro tramo, en otro segmento, decir, mencionaste tú la política económica, no va a haber dinero. No va a haber recursos. Entonces, al final de cuentas, equipamiento, sea en armamento, protección o tecnología, eso es sumamente caro. Y los recursos
salvo que de los moches pudiéramos sacar ahí alguna parte, ¿no? Yo veo aquí una mezcla de muchos temas que me parece que a lo mejor la gente no va a tener tanta claridad, pero estoy viendo una mezcla de muchos temas, incluso de muchos niveles de gobierno que están participando en lo mismo que ustedes están comentando. Aquí creo que hay que ir por partes. Primero, ¿no?, la figura del doctor Mondragón. Que llegó al gobierno federal pues envuelto en una muy buena imagen de lo hecho en la capital, ¿no? Sí, pero creo que también tenemos que reconocer primero que en este país hubo un rompimiento y se dejaron de hacer buenos policías durante mucho tiempo. Entonces Mondragón no es policía, nunca lo ha sido, es médico naval y llegó porque es un hombre muy gritón y muy echado para adelante. Y esa es la realidad de las cosas. Y bueno, y podrá hacer lo que sea. Y una propensión a usar uniformes, le gusta mucho al doctor Mondragón. Es más, una anécdota que de verdad lo describe de cuerpo entero, degradó el uniforme de su comisionado general de la Policía Federal para él poder utilizar el uniforme del más alto grado, no obstante que en la ley orgánica no existe uniforme para el comisionado, pero él quería vestirse de uniforme. Entonces, él es un hombre muy echado para adelante y finalmente no es policía, pero es que también no hay otros, ¿eh? O sea, si ustedes me dicen, a ver, ¿quién es ahorita un policía verdaderamente respetable? Ya tuvo incluso que traer Graco Ramírez, que también el estado de Morelos está haciendo pedazos, a Capela, que había sido jefe de policía en Tijuana. Sí. O sea, esos son los jefes de policías que tenemos. A mí me tocó algún día ver a Mondragón en una de estas juntas que tenía con sus jefes de sector, estaba mascando chicle y lo regañó como si fuera un niño que estaba en la escuela. A ver usted, ¿por qué está mascando chicle? A ver, el chicle, fuera, lárguese de aquí, Aquí se respeta al doctor Mondragón y a toda la institución porque está mascando chicle. Bueno, es por lo que llegó a ser jefe de la policía y lo respetaban por eso. Martín creo que estaba también presente en ese exabrupto. Entonces, chicle, Martín, ¿o qué? No, Martín. Un elemento policíaco. No, él inmediatamente hizo un jefe de sector. Entonces, el problema con Mondragón es que sí hizo un trabajo bueno en la policía y se nota, porque ahorita andan sueltos estos otra vez extorsionando a la ciudadanía y era lo único que había, no había más. El problema con Mondragón es que llegó a dirigir una farsa. O sea, porque la Policía Federal que creó Genaro García Luna es una farsa total y absoluta. No, perdón, pero digo, finalmente la semana pasada, el día 14... Oye, ¿con quién trabajó Monterrubido, por cierto? Bueno, pues... No más, ahí te la dejo. Estoy hablando de los currículums. Mondragón, él prometió una evaluación de la Policía Federal. Sí, pero la dejó pendiente, ¿no? Es evidente que no la hizo. En un momento trató de fortalecer asuntos internos, pero el viernes nos estamos enterando de que los que tiene destacados en Puebla se dedicaban a entrar a las casas a robar. No, o sea, 17 policías federales. Y el incidente de Acapulco. ¿No? Entre muchos más, el vuelo de Venezuela, ¿no? Sí. El que llegó de Venezuela, que llegaron los de asuntos internos y los otros que estaban en el aeropuerto no les dejaron acercarse al avión. ¿No? Entonces, verdaderamente es una farsa la Policía Federal que tenemos, ¿sí? Y ese es el problema central. Ahora, tenemos también aquí que hacer, y hay que hacer una separación muy importante. Tú hablabas, Pepe, del secuestro, la extorsión, que el secuestro, si bien también hay algunas características que lo hacen un delito federal, finalmente es un delito local, y la extorsión es un delito local. Y también los gobernadores de los estados, como es el caso de Graco, como es el caso de Rubiel, pero están haciendo el ridículo. O sea, están desbordando la delincuencia porque tienen malos procuradores y porque tienen malas policías. O sea, yo de verdad, no me importa que hagan la Gendarmería Nacional si la van a hacer en los mismos términos. No, Paco, tenemos comisionado nacional contra el secuestro ahora, ¿eh? No, bueno, pero el secuestro no es delito federal, sigue siendo local. Será una labor importante de Renato Sales el tratar de coordinar los esfuerzos, para tratar de abatir el delito que hoy en día, además de todo, se está volviendo tan democrático como comprar una quesadilla. O sea, ya te secuestran. Los asalariados, ¿no? Son uno de los principales clientes de los secuestradores, ¿no? Cualquier persona. Sí. Entonces, creo que primero no debemos de mezclar los temas, ¿no? Porque hay responsabilidades muy importantes de los gobiernos locales. Y segundo, perdón, pero pueden traer a, ¿cómo les gusta este neoyorquino? Giuliani. Lo pueden traer ahí a Giuliani, pueden traer a Robocop a dirigir a la Policía Federal. Le roban las pilas a Robocop y se da cuenta. Que va a seguir siendo lo mismo hasta que verdaderamente no existe esa evaluación ni una limpia real. Yo nada más quiero que nos vayamos a un dato. Quiero que la gente busque por ahí cuánto tiempo llevaban los responsables de la Policía Federal en Michoacán. Uno de ellos llevaba 26 años el comisionado. 26 años.
Perdón, pero este señor, o sea, los templarios deben sentar una vez a la semana a comer con ellos y querían acabar con los mismos. Pues bueno, por eso Alfredo Castillo hasta el pelo está perdiendo. ¿No? Pues si tú llegas ahí de verdad a ver una situación como esta, pues es muy difícil. Y por más que Mondragón se ha echado para adelante, además de todo, otra cosa importante, pues ya tiene 80 años, ¿no? Yo creo que esas presiones a cualquiera, y además lo decía su gente, que ya había días que se deprimía y se metía a su oficina, pues a los 80 años andarse agarrando a tortazos así, ya es un asunto complicado. Yo sé que hay gente aquí más cercana a eso que nos lo pueden explicar. Paco, una pregunta para complementar también las razones de la salida. Los enfrentamientos de aquel que fue famoso entre la gente de los medios en la torre de Pemex. Ah, claro. La torre de Pemex y sus diferencias con el secretario de Gobernación y con el oficial mayor por cuestiones de plaza y no solo en ese momento le dan el mando de la investigación a Alfredo Castillo. Sí. Y el doctor Mondragón, que quería él ser y siempre ha querido ser protagonista, se voltea con Alfredo Castillo y le diga, mira muchachito tal por cual, aquí las cosas le dijo se más hacen feo, así. ¿no? Pues, Le dijo más feo. enfrente de los miembros del gabinete. Entonces, pues de entrada tenía unas muy malas relaciones públicas, ¿no? Si tú te enfrentas así con quien después ponen como comisionado en Michoacán y a quien le intentan dar toda la Evidentemente muy cercano al presidente, ¿no? y evidentemente dicen también que se enfrentó con Osorio Chong en algún tipo de evento en el cual le llevó la contra y finalmente también Osorio le dijo, oiga, ya tranquilícese. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos a escuchar al resto del panel sobre este tema del cambio en la Comisión Nacional de Seguridad. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos analizando la salida del doctor Manuel Mondragón como comisionado nacional de seguridad y la entrada de Monte Alejandro Rubido, lo que significa esto para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. José Luis Vargas. Mira, Pascal, más allá de lo que aquí se ha platicado un poco de la caracterización del personaje de Mondragón y Cal, o yo le llamaría la caricaturización, porque pues un poco jugaba con esto que Paco decía muy bien de pues ser el super policía, el agarrarse a golpes y retar a su gente. Me parece que pues un poco pues la culpa no es tanto del doctor, porque pues a él se lo llevaron como si fuera una superestrella para administrar, yo diría, pues de una policía pues grande como es la del Distrito Federal, pero donde obviamente el papel que le tocó el sexenio pasado en el DF con Marcelo Ebrard pues era una depuración y entiendo que lo hizo bastante bien. Me parece que pasar de ahí a una policía a nivel... Él hizo los cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes. En el Distrito Federal funciona. Eso no es cierto. No. Los cuadrantes los copiaron de Nueva York y el primero que los hizo fue Gertz Manero. Pero, y después vino el doctor Mondragón y dijo que él los había hecho, pero el primero, y ni siquiera los hicieron aquí en México, los hicieron en Nueva York. Los copió Gertz Manero y después él se los Pero él los puso en práctica en el DF, ¿no? Por segunda ocasión, ya habían entrado en funcionamiento. Sí. Pero ese es otro de los temas. Él, digamos, llegó a administrar una policía andando, entiendo que sí la depuró. Sí. Y entiendo, pues tenía una buena percepción y una buena imagen, digamos. Pero de ahí pasar de una policía local a una policía nacional, con todo lo que las atribuciones y facultades que se le ha dado a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, me parece que es hablar de otra especialidad. Para comenzar, porque aquí en el DF sí hay mando centralizado, ¿no? Exacto. Sí, aquí sí es mando único. Y porque gran parte del éxito o fracaso de una policía a nivel federal tiene que ver con una labor de inteligencia. Y creo que pues Mondragón no tenía ni la menor idea de lo que es esa palabra y lo que eso implicaba. Creo que, por lo tanto, el nombramiento de Monte Alejandro Rubido es acertado en ese sentido. Monte Alejandro Rubido es un hombre que viene de los aparatos de inteligencia de toda la vida, ha sido secretario general del CISEN en 2 ocasiones. Lo natural es que, siendo el secretario general del CISEN, lo hicieran director del CISEN. Ahí hubo una cosa rara porque ponen pues a IMAS, que no tenía tampoco idea, ponen de segundo de a bordo a un médico veterinario que no tiene ni idea, y entonces esa parte pues sigue medio descubierta, la inteligencia civil del país, que es la que controla el CISEN, pero me parece que es acertado que alguien con noción de inteligencia lo lleven a la policía.
Ahora, yo donde creo que está la falla, alguien con un perfil o con otro. Me parece que donde está el problema es en el diseño orgánico que existe de la Secretaría de Seguridad Pública, adscrita como lo acaban de hacer, como apretándola y queriéndola meter en la Secretaría de Gobernación. Me parece que eso no tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Seguridad Pública es un monstruo. Ese es el gran cambio que se hizo, claro, ¿no? Orgánico. Claro, ¿no? Regresarlo a Gobernación. Y ha sido disfuncional, o sea, depende el comisionado con el peso jurídico y político. O sea, tú sí ves un problema ahí. Claro, porque depende, que era lo que comentaba Paco, cómo le dicen a este hombre que se pone las 5 estrellas y se siente pues un general de división, cómo lo ponen a reportarle a un subsecretario de Gobernación, que hoy esa es la línea jerárquica que tiene un comisionado, ni siquiera es subsecretario, está abajo de un subsecretario, teniendo un presupuesto, pues no sé de cuánto, como de 20 mil millones o 30 mil millones de pesos, y la Secretaría de Gobernación a lo mejor tiene uno de 10 mil, o sea... Es decir, tú dices, el dónde se le ubicó dentro de la Secretaría de Gobernación es el problema, o el problema es haber regresado la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación. Creo que es un error que la línea de mando de una policía de ese nivel dependa de una secretaría que no tiene capacidad de asimilar todo lo que ahí se procesa, y donde evidentemente creo que el secretario de Gobernación como jefe del sector sí tiene que estar por encima, pues así como del de él, como de otras secretarías, pero me parece que es totalmente correcto que sea un apéndice de una subsecretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque lo que eso empieza a generar es lo que en los hechos sucede, que es no nos hablamos, no le reporto, a mí me nombró el presidente, yo me dirijo con el presidente, y eso que genera disfunciones orgánicas y en el gobierno, que lo que provoca o lo que propicia son pleitos. Martín, algo dijo de la estructura del combate contra la delincuencia, los nombres de los funcionarios, las personas que se eligieron para presentar o para hablar ante la opinión pública sobre la detención del Chapo Guzmán. No estaba el secretario de Gobernación, aunque estaba en el hangar, pero no estaba, digamos, en el set donde esto se dio a conocer. Habló el Procurador General de la República, ahí estaba el doctor Mondragón. Uniformado. Y muy cerca del detenido, ¿no? Sí. En el recorrido. Yo creo ¿Qué que te dice a ti esto? venimos de un sistema policial en México muy precario, que antes la policía era el policía de crucero, los que se trepaban a los postes a interceptar comunicaciones telefónicas, a espiar, el que se disfrazaba de paletero para investigar con quién se reunía tal asaltante. Y luego pasamos abruptamente a una policía científica que nos vendió Genaro García Luna, acuérdense. Genaro decía, el futuro de la policía en el mundo, ¿no? el futuro de la policía en el mundo es una policía científica, ingenieros que conozcan de sistemas, que puedan interceptar computadoras. Pues ya vimos que esto fue un verdadero fracaso. Y ahora ya no sé a dónde estamos regresando, porque vemos el gabinete de seguridad de chile, de dulce y de manteca, y no hay una especialización ni una profesionalización de quienes se dedican a hacer labor policial en el país. Lamentablemente, por ejemplo, ahora vemos el tema del secuestro, lo que mencionaban hace un rato con el licenciado Renato Sales Heredia. O sea, Renato Sales Heredia es otro pegoste dentro de toda la estructura de seguridad nacional para tratar de combatir uno de los delitos, como dice Pepe Buendía, de los más que más ha lacerado a la sociedad mexicana, el secuestro, y que cuando lo nombran hay una efervescencia del tema de que no tenían equipo en los estados para trabajar, investigar temas de secuestro, etcétera. ¿Qué pasó? Ya eso se apagó, ya no sabemos qué está haciendo ahorita Renato Sales, porque estuvo recorriendo las delegaciones locales, las delegaciones estatales antisecuestro, y de repente como que se apagó todo el tema del secuestro, y no hay una vinculación de los diferentes equipos de trabajo en favor de una mayor seguridad ciudadana. Ahora, Monte Alejandro Rubido venía fungiendo como vocero para temas de seguridad, y creo que la vocería
pues es una función importante. Pues sí, hemos pero- visto que en otras ocasiones se le ha dejado a muchas personas. Claro. ¿Lo seguirá haciendo o no? Yo creo que no. El trabajo que tiene que hacer Monte Alejandro Rubido es coordinar precisamente y volver a articular todos los elementos de la seguridad nacional porque están muy sueltos y a la hora de estar muy sueltos no tienen efectividad a la hora de combatir a las mafias que han ido creciendo con el paso de los años, en la mayoría de las ocasiones coludidos con policías municipales o incluso con policías y comandantes estatales. Creo que ese es el gran problema que hoy tiene la seguridad nacional, que necesita articularse, y si Monte Alejandro no logra ese trabajo de articulación, pues va a pasar lo mismo que pasó con el doctor Mondragón, ¿no? Claro, con otra personalidad y con otras características de investigación. A ver, Humberto, ¿fue la Pero lo mismo. personalidad de Mondragón o los resultados lo que lleva a este cambio? Bueno, es evidente que la inseguridad en la República Mexicana crece. Y yo lo que diría es que no es precisamente un problema técnico, no desprecio. Pero no en todo el país, ¿no? Crece en algunas regiones. Pues sí, ¿no? luego se cambia a otras Sí. y ahí va, pero el hecho es que es un fenómeno nacional. Sí. Por lo menos lo sufrimos nacionalmente. Pero quiero insistir en una cosa, sin despreciar la necesidad que hay de mejorar técnicamente a nuestras policías, de articularlas, etcétera. Me parece que el problema no es tanto policíaco como político. Cuando no hay política, no puede haber medida técnica que funcione en ningún área de la administración pública. ¿Cuál es la falla política que tú ves Bueno, en el combate? Si a la tenemos delincuencia? corrupción en las altas esferas, ¿por qué esos beneficiarios de la corrupción de hasta arriba le van a exigir honradez a los de abajo? Yo no veo realmente... ¿O por qué los de abajo aceptarían ¿Por ser qué los de honrados abajo cuando están aceptarían viendo que si los de están arriba- salpicando para arriba además, ¿no? Sí. El asunto de los moches en el que yo, como mi paisano Ángel Verdugo, no creo que esté metido Manlio Fabio, me parece que no está en su perfil. El asunto de los moches efectivamente se ha destapado y hay políticos de relieve que están metidos en eso. Bueno, ¿por qué la gente de abajo va a actuar con honradez si los de arriba no lo hacen? ¿Por qué cuando dejan 20 y tantos años a un comisionado en el estado de Michoacán, cuando crece y crece la delincuencia, y lo dejan ahí y no pasa nada? ¿Quién lo defendió? ¿Quién lo respaldaba? ¿Quién lo tenía ahí? No hay voluntad política para aclarar nada de esto y mientras no la haya, yo no veo que pueda funcionar ninguna de estas medidas técnicas. El señor Monte Alejandro Rubido será un experto, yo eso no lo pongo en duda, por supuesto, pero bueno, si no hay una política detrás de su actuación que rija sus actos, pues yo no veo cómo vaya a salirse del hoyo. E insisto, la delincuencia crece, ¿eh? Así es. Aunque crezca en una parte o en otra de la República, el hecho es que crece. No han podido pararla. Y vale más que vayamos haciéndonos cargo de toda esa realidad, porque cualquier día va a estallar. Porque crecen también los costos para combatir a la delincuencia. Y este es un Estado empobrecido. El Estado no está, lo hemos dicho en otras ocasiones, no está en muchos aspectos. No está en la seguridad, pero no está en otros también, ¿eh? El hecho de que se anuncie un éxito tremendo para la economía este año, cuando que todos los presupuestos, los indicadores dicen lo contrario, me parece que indica que el Estado, quién sabe dónde anda, pero no está donde debe estar. Paco Sea. Aquí dos cosas importantes e interesantes de lo que dice Humberto. Primero, ahora que estábamos hablando y que hablábamos de secuestro y que se crea una comisión antisecuestro, me recordó la época que era secretario de Seguridad Pública, el hombre este que le dinamitó su carrera política a la línea 12, don Marcelito Ebrard, que cada vez que pasaba algo, creaba una policía para el efecto. Se metieron a casa de un embajador, creó la, si tú te acuerdas, la policía de las embajadas. Estaban La policía del asaltando aeropuerto, en la policía turística. Sí, estaban asaltando en Xochimilco. policía charra, creó la policía ribereña, de la Xochimilco. acuática. Entonces, cada vez que había alguna cosa, creaba una Gaseosa, policía. la sólida. No, o sea, de todo había policías. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Cada vez que surge un problema aquí, lo que Lo estamos... atendemos con una solución coyuntural. Exactamente. ¿no? No, Que como es dice un Martín, parche. después no se sabe qué está haciendo. Son Es, parches, es ¿no? correcto. Sí. Y que además de todo después se desarticula sola y además, Sí. como ya nadie le pone atención, esos mismos se dedican a atender, pero de otra manera, los delitos Es que estaban... son polifuncionales. Es correcto. Y en lo segundo tiene bastante razón también Humberto Mosaquio en el asunto político. Poca, pero tiene. Pero
Es increíble, de verdad, y yo veía el acto del 18 de marzo de la expropiación de la industria petrolera, que no Los del activos, petróleo. que no del petróleo. Y veía cómo Romero de Champs daba un discurso y todas las fuerzas vivas del sindicato le echaban porras a un infeliz que lo hemos visto con relojes o demás Piaget en los mejores restaurantes. La hijita viajando en avión privado por el mundo. Pero no solo los ella. coches del hijito. Iba perros, con, los iba canes. con Keiko, Boli y Morgancita, Ay, qué que son bueno. 3 bulldogs, y los llevó a Dubái. O sea, Qué tierna, ¿no? pues yo no me separo de mis perros, pero esto es no tener vergüenza. Y ahí tenemos un señor que le está aplaudiendo todo el mundo en un acto en el cual Y además senador republicano. senador Un de la República, o sea, con fuero. Entonces, sí, finalmente hay que aplicar la ley y lo entiendo muy bien. O sea, si los de arriba están robando, pues los de abajo dicen, a mí qué me importa. Tampoco podemos utilizar ese axioma como una forma de solución, porque entonces esto No es una justificación, se va a desde volver luego, la hay que selva, decirlo. se va a volver una selva. Pero sí tiene parte de razón Humberto, ¿no? Pepe, buen día. Me gustaría agregar 2 comentarios a lo que decía Humberto. El primero es que, en efecto, Mondragón llegó con, digamos, casi la estela de gladiador Al circo romano. al gobierno federal después de una trayectoria Es exitosa. que sí hubo buenos resultados en el DF. Yo creo que en el DF. no podemos decir lo contrario. Sí, sería mezquino decirlo, porque sí los hubo. Los hubo, y habría que agregar solamente uno más que lo pongo sobre la mesa, y es en el caso específico del DF, además de los resultados, digamos, en la labor policíaca, el que haya un mando único, que haya mucho más policías Cámaras. por habitantes, se han preocupado de 2 cosas en esta ciudad en la última década. Una, en efecto, cierta rehabilitación del espacio público, incluido cámaras, pero ahí se ve el trabajo en parques, no todos están bien, pero sí me parece que es notorio cómo se ha mejorado el espacio público de la ciudad en muchos lugares en la última década. Y el otro punto es la política social. Me parece que aquí ha habido una política social cuestionable con todas las críticas que se les quiera poner, pero por ejemplo en el caso de la ayuda a adultos mayores, son casi ya 13 años. Y yo creo que ese factor es una de las cosas que a lo mejor puede explicar o haber obrado a favor de los resultados de la ciudad, y no solamente Es decir, que la no haya parte- delincuentes y no, viejitos. y no solamente la parte. ¿Sería eso? Es decir, si le dan dinero a los viejitos, Ese puse solamente un ejemplo, pero hay otros sectores que han sido pero eso- pero beneficiados. no tiene relación alguna. Sí, De por hecho, supuesto. En la medida. viejita son sube jóvenes, por robarles esa... No, sí. A ver, me gustaría explicarle a Ángel Verdugo, porque como no cree en la política social, a mí me gustaría decirle que. Vamos a hacer una cosa. Le explico regresando de la pausa. Ajá, perfecto. Vamos a hacer una pausa, regresamos. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Lo que no creo es Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos platicando de la salida del doctor Manuel Mondragón y Calv de la Comisión Nacional de Seguridad, su sustitución por Monte Alejandro Rubido, pero en general la estrategia nacional en contra del delito. Antes de irnos al corte, Pepe Buendía pues exponía las razones por las que él cree que Manuel Mondragón hizo un buen trabajo acá en la capital, pero no solamente eso, decía que hay otras razones, hay otros factores para explicar que aquí en la capital de la República no se sufren fenómenos delictivos como en otras partes del país, lo cual fue refutado por Ángel Verdugo y quiere contestarle Pepe Buendía. Porque decía de la ayuda a los viejitos. así es, por eso. Nada más precisar. Por supuesto que lo decíamos en el corte, es un fenómeno multifactorial y de eso no tenemos la menor duda. Pero una diferencia de la ciudad con respecto a otras zonas, y lo podemos ver en la comparación con la zona conurbada, y cómo la delincuencia hoy y la inseguridad está creciendo en varios de los lugares más pobres, donde hay mayores ejércitos de desempleados, donde los jóvenes, tú lo decías hace un momento y coincido, por supuesto, donde los jóvenes tienen menos expectativas de futuro y posibilidades y oportunidades, como es en la zona conurbada, es donde hoy está creciendo, mientras las zonas del Distrito Federal han logrado hasta ahora preservarse mucho mejor y cubrirse respecto de lo que está sucediendo en otros lugares. ¿Por qué? Pues seguramente porque interviene el que aquí hay un mando único, porque decíamos hay mucho más policías por habitante que en otras zonas, pero otro factor también es que ha habido una política social distinta, y me parece que eso también incide, que ha tenido un efecto, y no solamente por los viejitos, ese es un ejemplo que puse de los distintos públicos que se han beneficiado, lo digo en términos generales, de cómo la ayuda, y ahí lo que decía Humberto,
el papel del Estado ha podido atemperar o paliar o ser uno de los factores que explique, no el único, Ángel, por supuesto, pero que sí haya tenido una incidencia respecto del resultado y no solamente lo que bien haya podido haber hecho, por ejemplo, el doctor Mondragón. Ángel Verdugo. Viejo es el intento de estas visiones un tanto frívolas y superficiales del delito, relacionarlos con la pobreza o el desempleo. Contraejemplos sobran. Podríamos dar muchos. Que el Estado dé beneficios sociales, bueno, pues eso significa que en la vieja Unión Soviética no había delito, por ejemplo, o que si en la pobreza se anida el delito, la delincuencia, bueno, pues en China durante 60, 70 o cientos de años iba aquello a ser un hervidero de delincuentes, cosa que ni en un caso ni en el otro es. Es decir, el problema de la delincuencia obedece, ahí sí coincido contigo, a cuestiones multifactoriales. El problema de la ponderación que le dé uno al apoyo a los viejitos, eso ya depende de la visión que tenga uno. Pero vayamos a esto de la zona conurbada y el DF. Para empezar, una persona que delinque en el Distrito Federal no necesariamente vive en el Distrito Federal. Es decir, las las fronteras políticas es una cosa, en primer lugar, es algo virtual. Es una calle. Es una calle, o sea, pero no hay diferencia. Entonces, la frontera invisible. Así es. Entonces, decir, pero lo que sí pasa en el Estado de México, no. Es que estamos hablando de un no ecosistema, sino de un delitosistema. Es decir, es un espacio donde por el hacinamiento, por la alta densidad poblacional, por una serie de problemas, es más fácil delinquir aquí. Por ejemplo, las cámaras nos muestran la secuencia de un asalto a una persona, a un cuentaviente que obtiene un dinero, se va a esta señora con su papá y creo una menor y lo matan, etcétera. Hacerlo eso en una ciudad de 40, 50 mil habitantes prácticamente no es posible, pues. O podrían robar una vez y ya se amolaron. En cambio, aquí puede una persona robar en una colonia y mañana en la otra y en la otra y en la otra. Y aun cuando lo detecten las cámaras, es tal la cantidad, el peso que tienen las instituciones de impartición de justicia, que pueden en un momento dado el señor andar robando varios años y es el azar muchas veces el que ayuda a su captura. Y no estoy negando la eficacia de sistemas de vigilancia. Perdón, pero ¿a dónde vas? Como cámaras. No entiendo. A lo que voy es a lo siguiente, que el problema de la delincuencia en este país, creo yo que tiene más raíces que están en los niveles altos del Estado mexicano que en los niveles de la sociedad, de la pobreza, o como señaló Pascal, que estábamos en el corte, la cuestión de la desesperación o el desencanto con el futuro. Yo vería en esos dos aspectos la impunidad y la corrupción de los niveles altos en la estructura del Estado y en una cuestión que aquellos no han sabido traducir ese bienestar. Y la última cosa sería que es más barato ponerle otra patrulla, otro carro de guaruras a un alto funcionario que resolver el problema de delincuencia. Yo creo que la inmoralidad también ha ido permeando. De acuerdo, el ejemplo, lo que señalaba antes Humberto. En las películas de Pedro Infante éramos pobres por honrados, pero ahora no, eso está ahora pasando, somos ricos y sinvergüenzas. Ahora somos honrados por pobres. José Luis, a ver, yo creo que cometemos aquí un error permanente, que es cuando hablamos de inseguridad, nos acordamos, nos viene a la memoria, como decía Ángel, el caso de la viejita que la mataron, no sé qué. Pero lo que tenemos que entender, hablando de lo que hoy está sobre la mesa, que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es que a esa Secretaría no le corresponde eso. A esa Secretaría le corresponde velar por los bienes federales, por las carreteras, por los edificios. Pero en los hechos muchos estados han abdicado su responsabilidad. Claro, ¿no? Y por los delitos federales. Pero ¿por qué digo esto? Porque en la medida que no tengamos claridad qué le corresponde hacer a cada fuerza de seguridad, empezamos con estos errores y esos errores se traducen en inoperancia en el terreno.
Y me parece que es bien, y el sexenio pasado vivimos haciendo eso, es decir, se cambiaba indistintamente a las fuerzas militares que a las policiales, entraban juntos, en un estado mandaban a unos, es decir, esa falta de... Estamos viendo en Tabasco ahorita, José Luis, perdón, lo estamos viendo en Tabasco. Con el paro de Así los es, de policías locales. Esa falta de claridad de no saber para qué quieres a cada cuerpo de seguridad me parece que es un problema. Y creo que es lo que el primer Además reto, de la fantasía del federalismo, ¿no? Claro, pero es el primer reto que tiene que resolver Rubido. Es decir, alguien le vendió a este gobierno el asunto de la gendarmería porque se oye muy bonito en Francia. Bueno, no sabemos ni cuál es la naturaleza de una gendarmería, que es un cuerpo... Yo creo que el proyecto no ha sido civil aterrizado. con una técnica militar, y entonces ahora dicen que ya lo van a poner en la 7ª división de la Policía Federal, entonces vas a contaminar o vas a confundir con las otras 6 o 5... ¿Y para qué van a servir? Va a ser la nueva policía turística, ¿no? Van a cobrar en euros la mordida. Y me parece que en la medida que no esté claro eso, que no haya una planeación estratégica, pues vamos a seguir cambiando de titular. De comisionado. Y hay que decirle una cosa, creo que ese error fue lo que Genaro García Luna dejó en su momento, que quiso atraer todas las atribuciones que tenía las fuerzas federales. Los hechos lo hizo, ¿no? Lo hizo y solo dejó un desorden que hoy nadie sabe qué le corresponde hacer, y creo que hay que volver a ese orden necesario. Martín. Yo creo, hay un ejemplo muy claro. Yo no sé si sabían que el otro día nos los decían. En el Distrito Federal tú puedes contratar como empresa policías del Estado de México, policías auxiliares, que no Y hay tienen mucha policía ningún auxiliar control, en que la tú los ciudad. contratas del Estado para empresas del DF, así es. gente armada, que no está regulada, que ve tú a saber quiénes son, Muchos qué no hay expedientes registro. tienen, Así es. y que luego andan asaltando en los centros donde son contratados. Muchos escoltas de los que ves son de esa... O se coluden con los propios delincuentes que operan en una zona determinada de la ciudad. Esto de lo único que te habla es de un completo desorden a la hora de establecer las diferentes policías con las atribuciones municipales, estatales o incluso federales. Si no empezamos a meter orden en esa parte, pues va a ser imposible tener un control de todos los cuerpos policíacos para que se dediquen a combatir a los delincuentes, y no que los mismos policías se conviertan en los propios agresores de la sociedad. Ángel. Yo creo que una de las razones que pocas veces se comenta en cuanto a este desorden o a esta multicuerpos o multiinstituciones es... Hay una tradición del Estado mexicano, de los políticos, de la parte política, a no darle demasiada fuerza a una persona pensando en que él podría en un momento dado creerse que es el que manda, y de ahí la leyenda urbana de que al ejército, por ejemplo, se le escamotea presupuesto para la modernización y ampliación de su equipamiento, etcétera, beneficiando a la Armada, que es un cuerpo muy Mucho más pequeño, chiquito. aproximadamente la 5ª parte del ejército. Y en el caso de las policías es lo mismo. Es decir, hay una renuencia, aun cuando de dientes para afuera se pueda decir, sí, vamos a hacer una cosa muy fuerte, pero siempre el político está temeroso de alguien que pudiera convertirse en una especie de zar por la fuerza, por la cantidad de elementos que controlare, y dicen, no, mejor no. Por eso este desorden es un orden perfectamente, pienso, bien organizado para evitar esa situación. Es un desorden deliberado. Así quieres es. decir. Así es. Bueno, yo tengo serias dudas de que se logre coordinar a las policías del país, mucho menos sanearlas. Y cada vez que hablan de depurar policías, yo creo que todos los ciudadanos debemos correr a poner a salvo nuestras propiedades, nuestras joyitas ahí, que lo que tengamos, porque uno no sabe con quién las va a perder, ¿no? Porque mandan policías a la calle despedidos y luego se dedican a asaltar. Pero bueno, el asunto es que yo sí creo en las políticas sociales, no son la panacea, pero si no hay educación y oportunidades para los jóvenes, pues esos jóvenes se pueden ir a la delincuencia. Si no hay un buen sistema de salud, pues la gente va a hacer lo que sea para comprarle dinero, para comprar las medicinas de sus hijos, de su mujer. Si no hay políticas sociales, si no hay crecimiento económico, si no hay empleo, pues yo no creo que se pueda resolver. Las pensiones. Si van ahora a
acabar de atracar a los trabajadores con el asunto de las pensiones, pues yo no creo que se resuelva el asunto de la seguridad. No creo que haya medida técnica que dé resultado. Si no hay la intención de averiguar de dónde salieron las fortunas de los secretarios de Estado y de todos los políticos encumbrados de este país, pues yo no veo por qué el ciudadano de a pie tiene que llevar una vida puritana. Tiene usted que comprarse un arma, maestro. Sí, ¿Por qué lo limitas? ¿Por qué a ver, una? nada más termino. Sí. Yo le auguro un rotundo fracaso a todos los anuncios, las intenciones de mejorar la seguridad en este país. No veo cómo, porque no se está haciendo nada porque que el fondo contribuya. está mal. Porque no se está haciendo nada que contribuya a darle seguridad a la sociedad. A ver. Y es el primer deber del Estado, ¿eh? Sí, yo quiero tocar nuevamente uno de los aspectos, porque eso venía siendo el trabajo de Monte Alejandro Rubido, ser vocero para temas de seguridad. Sí. Vimos a Monte Alejandro Rubido anunciando o dando a conocer detenciones de personajes, pues creo que menores relacionados con los Caballeros Templarios. Y de repente el jueves pasado en la noche hay un enfrentamiento en el municipio de Arteaga y no había nadie que diera información. Y tuvo que salir mucho tiempo después el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán a decir, no, pues no se cayó un helicóptero como se había dado a conocer. ¿Tú cómo ves esto, Paco? A mí me parece... ¿Quién va a ser el vocero A mí ahora? me parece grave. Yo creo que será el nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Un organismo que además de todo no hemos tocado aquí, pero que es un organismo fundamental, ¿eh? Es un organismo muy importante porque es finalmente la instancia técnica que está... Que concentra los datos, estados. además, ¿no? Y los además- recursos. Y además de todo, El dinero. reparte los recursos y vincula las acciones, ¿no? Hay una dirección de vinculación y seguimiento, por ejemplo, de cada una de las acciones, y es un organismo muy técnico y que de verdad no lo hemos tomado en cuenta. Me parece que finalmente con ese organismo, quien sea el nuevo secretario ejecutivo del Secretariado de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá que ser también el vocero. Me parece que es una labor que le queda y le queda muy bien. Urge nombrarlo. No sé a quién se vaya a nombrar, porque además no se me ocurre a nadie, ¿no? Porque aquí de verdad me parece que sí tiene que ser alguien que esté técnicamente preparado en la materia de seguridad. Yo entiendo el punto de vista del maestro Musacchio de que él no augura que vaya a haber ningún tipo de resolución en materia de seguridad, pero sí también reitero lo que decía José Luis, hay que centrarnos en algo. O sea, yo creo que ya la Policía Federal debe de estar dejando de ir a los estados a andar resolviendo lo que las policías municipales y las policías estatales no hacen, porque esa no es su labor y precisamente ahí hay parte... Por eso no le incluso reclaman su- a los gobernadores, Sí. ¿no? Y ahí hay parte de su contaminación, ¿eh? ¿No? O sea, es muy distinto tener aquí un jefe de la policía gritón que le digan, a ver, si tú agarras 150 pesos de un tipo de un taxista, te voy a que tú mandes una policía y esté en otro estado y el señor del otro estado le está ofreciendo $500,000 de pesos al mes porque le dejes pasar drogas. O sea, son dos universos totalmente distintos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa finalmente quién va a quedar en el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque sí es un órgano muy técnico. Y si vamos a poner un político, la política y la seguridad, me parece que aunque debe de haber política para que exista seguridad, si tú la vinculas, estás destinado al fracaso, ¿eh? Ángel. Y Yo creo después- que para casi terminar, Sí. yo creo que lo que plantea Humberto no es un tema menor, porque lo comparten millones de mexicanos. Al margen de los matices que se pudieran agregar a lo que él señala, está más cerca lo que él señala de lo que piensan, de lo que advierten decenas de millones de mexicanos, que todo lo demás que nosotros podamos decir. Y creo que eso es uno también de los grandes obstáculos que hay. La percepción, como bien decía Paco, para la gente sencilla es realidad. Entonces, creo yo que es mucho lo que tiene que hacer el Estado, mucho. Y no estaría yo seguro si con tantas cuestiones de tipo legal y que si esto y que si vamos a discutir acá y que se ha retrasado la aprobación de esta ley, de este reglamento, porque la gente no sabe de esas cosas. Sí, pero a ver, La gente, Ángel, Ángel. entiendo lo que Ángel. quiere decir. No estoy diciendo que aquello no debe hacerse. Lo que digo es que debe hacerse con eficiencia. Tú no puedes detener una ley durante meses y meses y meses ahí y el delito está proliferando.
cambiando. Eso es lo que señalo. La percepción no es una ilusión vana, ni la gente, estoy ni la de gente acuerdo, percibe Pepe. de su realidad, simplemente un engaño. Lo que está viendo, y lo podemos ver con toda claridad, son Por eso. paradojas como colocar a la inseguridad como el centro de la preocupación del gobierno y de la ciudadanía, al mismo tiempo que algunos de los programas, de los pocos programas claros, como por ejemplo evaluar a las policías, es algo que en casi año y medio del actual gobierno No hemos logrado, no sí. han logrado hacer. Así de sencillo, y mucho eso no se es debe percepción, es a un la dato. Como dicen, obstaculización de los mandos y de los políticos que están ahí. ¿Por qué? Porque esa policía es instrumento De para dinero. concretar sus venganzas, obtener Eso sí. recursos. Entonces, pachocha, ¿qué es lo como que ve la dicen en mi gente? video. Entonces, La conclusión gente ve y dice, clarísima eso no es, sirve para nada. Entonces, el problema no es la profesionalización, el problema es la supuesto. politización de la justicia Así y es, de la así policía. es. José Luis, La para irnos, corrupción, un ¿no? minuto. Así es. Yo lo que quería abonar es lo que decía Paco. Me parece que todavía vamos a seguir viendo esta lógica de ir tapando huecos de perfiles idóneos porque no hemos generado todavía una generación de auténticos policías con miras amplias, con capacidades. ¿Y pues por qué? Porque teníamos otra concepción y otro perfil del policía. Eso creo que todavía nos vamos a tardar 1 o 2 generaciones en tener los cuadros de policía que verdaderamente este país requiere. Pues muy bien, terminamos así el programa del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros panelistas. Nos vemos el próximo domingo en otra edición de Círculo de Ideas a las 11 de la noche, aquí mismo por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.